qué días difíciles que estamos viviendo en lo que hace a la cuestión de nuestra inseguridad, qué común que es hablar de muertes, qué común es hablar de asaltos seguidos de muertes, y lo más indignante es cuando del otro lado, es decir, aquellos que nos deben cuidar, no solamente la policía, no solamente la justicia, a nosotros nos deben cuidar los políticos, que son los que nosotros votamos cada vez que vamos a una elección, y somos los que cuando ascienden a su cargo a que el pueblo le da, esa obligación que tienen de representar al pueblo, generalmente se alejan de esa confianza que el ciudadano le dio. No estoy haciendo una apología de la política o del político, todo lo contrario. Está claro que el único estado en el que uno desea vivir, a pesar de las idas y vueltas que algunos de los integrantes de la política hacen, es justamente la democracia. No hay mejor estado que la democracia, no hay mejor estado que poder votar cada 2, cada 4 años y poder elegir a las autoridades que nosotros en ese momento entendemos que son las mejores para facilitarnos la vida, porque me parece que esa es la función de un político, de un gobernador, de un presidente, de un intendente, de un concejal, de un diputado, de un senador, facilitarnos la vida, que si vos tenés un problema en tu barrio te lo solucionen. Si hay una situación económica grave a nivel nacional, que haya alguien que más o menos acomode los tantos. Que si hay alguien que representa el sector laboral desde el Estado, haga cumplir los convenios, las horas de trabajo y esas cuestiones. Que si vas por la calle, la policía, la justicia, el órgano de seguridad de la política, te organice un poco la vida y no tengas que estar cada vez que salís de tu casa, por allí sorteando la posibilidad de que te pueda pasar o no algo durante la ida al trabajo, durante la vuelta a casa, cuando abrís el portón de tu casa, cuando se va un hijo de tu casa y no sabés si está volviendo bien, si le pasa algo en el camino. ¿Por qué digo esto? Porque la muerte de este chofer, de la niña 620 en González Catán, o mejor dicho en Virrey del Pino, donde se produjo el hecho y hoy fue sepultado en el cementerio, un cementerio privado de González Catán, marca esto, la indignación del pueblo con los políticos, porque no hacen nada, y porque cuando el político da una respuesta a través de una conferencia de prensa, pareciera mentira que la intendente de la ciudad de La Matanza, o del partido de La Matanza, se lave las manos y diga que los intendentes no tienen la responsabilidad de la seguridad. Y esos enormes carteles que hay en los patrulleros que dice policía local, ¿no tiene la municipalidad de turno o del lugar una cierta responsabilidad? ¿No es acaso que, por ejemplo, aporte el dinero para el combustible o parte de la indumentaria? Sinceramente no creo que aporte para el sueldo porque eso corresponde a la provincia de Buenos Aires, pero que la provincia ponga el sueldo y que la municipalidad ponga el combustible o las instalaciones para una comisaría y demás. ¿No le cabe la misma responsabilidad a ambos? A la provincia, a la nación, al municipio. ¿Cómo es esto de que la municipalidad no tiene nada que ver con la seguridad? ¿Desde cuándo? ¿Y desde cuándo con una camarita como proponen desde el gobierno, en un colectivo, vamos a solucionar la inseguridad, por ejemplo, de los colectiveros? Hoy me decía un colectivero, con las camaritas lo que van a hacer es filmarnos nuestras muertes y después se van a reproducir por las redes sociales, va a producir una gran indignación, va a producir la solidaridad de todo el mundo, pero esa solidaridad va a durar 48 horas, 72 horas, porque la misma prensa hará esa cobertura. Pero ¿qué pasa? Mañana hay otro caso. Y en el periodismo, lamentablemente, un caso tapa al otro. Y cada tanto se retoma sobre aquel caso destacado que hubo porque hay un juicio, pero día a día se empieza a olvidar. Y eso es lo que ocurre con los hechos de inseguridad, haya muertes o no haya muertes. La muerte no asegura que se siga investigando, porque la prensa comienza a callar.
¿Hay complicidad de la prensa? Y puede ser. También la prensa tiene un rol, que es la difusión, la justicia, la investigación, y los políticos el mecanismo para instrumentar que se cumplan las leyes. Y la gente los vota, y la gente los elige con absoluta confianza. Pero en el medio no pasa nada. Hoy cuando escuchaba al intendente de La Matanza realmente me producía una enorme indignación. Decir que la municipalidad no tiene nada que ver. Y por supuesto, y no estoy defendiendo a la otra parte, echándole la culpa al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Señores, acá tienen la culpa, en una muerte en la vía pública, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio donde ocurre. ¿Por qué? Porque el Estado no es solo la municipalidad, solo el gobierno de la provincia, solo la nación. El Estado son los tres poderes o los tres estados, la nación, la provincia y el municipio. Ese conductor murió porque el Estado no estaba presente. El Estado no solamente está presente con un policía arriba de cada colectivo. El Estado está presente cuando se hace un presupuesto y se gira cada vez más dinero a la educación y cada vez más dinero a la inseguridad. No, en los últimos años no solo que se gira cada vez menos, sino que además se intentan cerrar colegios en las islas, se intentan cerrar escuelas en los sectores rurales, se intentan cerrar o achicar escuelas técnicas, y por otro lado, se incrementa la seguridad con más efectivos, pero con los instrumentos que utilizan los hombres y mujeres de la seguridad cada vez menos sofisticados. No digo que hay que salir a una casa de bruja a encestar a todos los delincuentes porque sí, o aquella persona que parece ser un delincuente porque sí, o porque tiene una gorrita o porque tiene un color de piel más oscura que otra. No, pero hoy los delincuentes están mejor equipados que la policía. Entonces no es solamente que hay que poner una cámara o hay que poner a un policía arriba de cada colectivo, sino que cuando la educación falla justamente por esto que estamos contando, porque no se piensa en la educación, porque no se piensa en la seguridad, porque no se piensa en el trabajo de la gente. En esta dicotomía, en esta cosa de que la gente va por un lado, los políticos van por el otro, pero encima los políticos van por el otro, y encima, ¿vieron aquel famoso dicho? Y encima se ofenden. Y encima se ofenden exactamente porque la gente se manifiesta pacíficamente, espontáneamente. Yo hace 48 horas que estoy con la cobertura de la muerte de este pibe de 26 años, en distintos ámbitos del partido La Matanza, en el propio límite entre la capital y la provincia, ayer con un corte en la General Paz, y yo le puedo asegurar que no hay ningún político detrás de esa movilización. Quieren ensuciar la muerte del conductor de colectivo con una interna gremial de la UTA, Unión Tranviaria Automotor. La UTA ni siquiera le llevó una corona a la mujer que estaba velando hoy a su marido. Ni siquiera estuvo presente un delegado, no de base, no el laburante de todos los días, un delegado de peso ahí presente. No se trata de adherir o no, o de hacer un paro o no de 24 horas. El gesto del acercamiento, del acompañamiento no está. Porque ahí también los dirigentes no solo son los dirigentes políticos. Aquí le cabe también a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales, porque no están presentes y porque en las bases, es decir, en los laburantes del día a día, están en contra de eso y van conformando como pueden alternativas para elegir a quienes representen los intereses sindicales de los trabajadores. Se dieron cuenta que la gente, el laburante, va por un lado y los políticos van por el otro. Y en esta línea le queremos presentar dos entrevistas. Ambas las hicimos el fin de semana en Concepción del Uruguay, saben ustedes, ayer hicimos un programa especial presentando un congreso, una conferencia sobre, digamos, el trabajo que se viene haciendo y se va a hacer en el río Uruguay. En la Expo Concepción del Uruguay, que se hacía después de 26 años en el puerto, en las puertas de la Expo había un grupo de mujeres y de hombres con una gran pancarta que hablaba de la cuestión de los agrotóxicos y de las muertes producto de los agrotóxicos. Vamos a escuchar a Cristina Tejedor, que es justamente referente
de este sector. Escuche con claridad, escuche el tono en el que habla, escuche lo que dice, y después vamos a escuchar a un funcionario de turno, y seguramente se va a dar cuenta que la gente va por un lado y los políticos van por el otro. Cristina Tejedor, aquí en Proa al Futuro. Cristina Tejedor, aquí frente a la Expo en Concepción del Uruguay, encabezando una protesta ante la presencia de los ministros del Interior y fundamentalmente de Agroindustria. ¿En qué consiste la misma? Bueno, estamos aquí en el ámbito de la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, expresando nuestro desacuerdo, nuestro repudio, podría decirse, a la forma agroindustrial de producción que genera contaminación y muerte, y sobre todo en Entre Ríos, si vos, te lo debería describir, aquí atrás nuestro hay un cartel que tiene los nombres de los niños que van muriendo por esa causa a partir que escribimos el cartel, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos una ronda todos los martes que se llama la Ronda de los Martes, en toda la provincia, en todas las ciudades, como la Ronda de las Madres, pero en todas las ciudades a la vez. Y acá en Concepción del Uruguay nos ponemos en una esquina y entregamos este petitorio, que te voy a dar uno a vos, que es el de la coordinadora que le presentamos al gobierno de la provincia. Y la gente se arrima y nos expresa: por favor agreguen a mis niños que murieron por causa del glifosato, y firman en una planilla que te podemos mostrar que tenemos allí. Entonces ese modelo que produce muerte, deformaciones, ya sabemos, tenemos esa valija llena de trabajos de investigación que prueban el daño. Entonces nos parece muy insultante la posición del ministro de Agroindustria, que en Entre Ríos conocemos muy bien porque han ido desde su campo a retirar gente que ha estado 40 años de esclavitud y está en juicio por eso. Digamos, nos parece poco ético que él pretenda decirnos que nosotros somos, que las personas, las víctimas son fundamentalistas o que no tienen criterio científico. Entonces nosotros acostumbramos ir y extender nuestras pruebas del daño que producen los agrotóxicos, extender nuestras razones y mostrar y plantear que ya no queremos más, pero sobre todo queremos que consideren que el mismo aire lo respiramos todos. Cristina, para cuantificar, para que la gente que nos está escuchando tenga una dimensión de esta situación, ¿qué cantidad de personas han fallecido? ¿Ustedes tienen alguna especie de, digamos, balance, estadística sobre esto? Ajá. Mira, te puedo decir, te puedo decir datos ciertos, si vos querés que sean cuantificables en estos términos serios, digamos. Claro. Por ejemplo, el 55% de las personas con cáncer que se atienden en el Garrahan y en el Hospital Italiano son de Entre Ríos. Quiere decir que la mitad de todo el cáncer del país que se atiende en esos dos hospitales, que son muy importantes en ese sentido, es de la provincia de Entre Ríos. La ciudad más contaminada del mundo, por un trabajo de investigación que se realizó el año pasado, es Urdinarrain, en el corazón de la provincia de Entre Ríos. Y así podríamos continuar. Hay trabajos de investigación, están los campamentos sanitarios, los resultados de los campamentos sanitarios que realiza la Universidad de Rosario. Y también están las pruebas de agrotóxico en sangre que realizan distintos laboratorios, que dan que entre el 70 y el 90% de todos los habitantes tenemos agrotóxicos en sangre en sus diversas formas. Hay estudios también que realiza la Universidad de La Plata que prueban que llueve agrotóxicos en la lluvia de todas las provincias argentinas. Entonces, digamos que investigación y pruebas hay muchas. Está probado, por ejemplo, que la deriva lleva la contaminación a dar la vuelta al mundo en un año, porque en las grasas de los pingüinos y de los osos polares, o sea, en el Ártico y en el Antártico, también hay agrotóxicos. Es decir, el mismo aire respiramos todo, y los hijos y los nietos y el ministro también. Bien, seguimos en la línea de escuchar lo que dice la gente y lo que dice un político. Hablamos de la inseguridad, hablamos de la muerte de este chofer, de La Matanza, los políticos que dicen que no tienen la culpa, la sociedad que reclama que los políticos actúen. Nos fuimos a Entre Ríos, muerte. La provincia de Entre Ríos es uno de los puntos más importantes en cantidad de
cánceres que reciben como consecuencia, entre otras cuestiones, los agrotóxicos. En ese mismo lugar donde estábamos hablando con esta mujer, pero simplemente un portón hacia adentro, dentro de un tinglado, había una expo. Y escuchen lo que decía el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, hablando, entre otras cosas, de la interna peronista. ¿A quién dijo la interna peronista cuando solamente recibió el 5% de los votos y afuera de ese tinglado hay gente que se está muriendo y un poquito más allá de Concepción del Uruguay, en el partido de La Matanza, matan a trabajadores como si fueran un pajarito que está volando por ahí? Frigerio. La misma cantidad de autopistas en estos 4 años que las que se hicieron en los últimos 65 años en la Argentina. Y acá en Entre Ríos y en Uruguay estamos haciendo obras de todo tipo, las obras para contener las inundaciones, los efectos del cambio climático, las cloacas, el agua potable, la intervención en los barrios más vulnerables. Estamos haciendo muchísimas obras, estamos haciendo las cosas que había que hacer y que durante muchos años no se hicieron. Y estamos haciéndolas además donde hay que hacerlas, independientemente del color de la camiseta partidaria de quien circunstancialmente está a cargo de una provincia, de un municipio. Y eso es lo que la gente espera de nosotros, que trabajemos para la gente, que hablemos de los temas que le importan a la gente, de alguna manera que estemos a la altura de esta enorme expectativa que se ha generado en la sociedad toda y en Entre Ríos en particular, respecto a que un cambio es posible, que una transformación de la Argentina puede ser una realidad. Y de alguna manera esa expectativa se vio reflejada en las últimas elecciones, donde tuvimos un enorme acompañamiento. Ministro, su interpretación sobre la intervención en el Partido Justicialista, me gustaría saber su opinión. Yo prefiero no opinar sobre cuestiones de otros partidos políticos. Yo soy el ministro del Interior, tengo que ser muy cuidadoso respecto a este tema. Evidentemente, el Partido Justicialista está intentando reorganizarse. Yo siempre soy de la idea de que la justicia tiene que intervenir lo menos posible en los partidos políticos, que somos los partidos políticos los que tenemos que resolver los problemas. Bueno, en este caso la justicia interpretó que en estos años el justicialismo no lo pudo conseguir, pero nosotros somos muy respetuosos de la vida partidaria de los partidos de la oposición, no nos metemos, acá hay independencia de poder, hemos construido una verdadera república en ese sentido estos últimos 2 años y esta es una decisión exclusiva y autónoma del Poder Judicial. Ministro, la última, ministro, los temas que abordó con Juan Diego Echeverre del Consejo Empresario en esta mañana. Bueno, él está trabajando como presidente del Consejo Empresario, pero también como militante de Cambiemos, y se vino a poner a disposición para ayudar y dar una mano en todo lo que necesitemos. ¿Se dieron cuenta? En un momento Frigerio dijo: nosotros estamos con los temas que le importan a la gente. Hoy en La Matanza no había ningún político. La viuda de ese conductor de colectivos todavía no recibió ningún llamado de una persona que le diga: mire, lo estamos acompañando. Ni siquiera le confirmaron que hay 2 detenidos. Los políticos van por una vereda, la gente van por la otra. Pero el tema es que la gente ya no va solo por la vereda, también va caminando por la calle.